¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este video vamos a aprender a deducir las identidades trigonométricas pitagóricas, obviamente a partir del teorema de Pitágoras. Para comenzar en esta deducción, primero vamos a considerar un triángulo rectángulo como el que aparece en la pantalla. Si tenemos un triángulo con estas características donde conocemos el ángulo alfa me determina la posición de los catetos adyacente y opuesto, como hemos visto en videos anteriores. Así que en este caso el cateto opuesto del ángulo alfa sería el cateto A, y el cateto adyacente del ángulo alfa sería el cateto B, y la hipotenusa sería el lado que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Bien, si recordamos la definición de cada una de las razones trigonométricas básicas, hay dos de ellas que son bien importantes. La primera es la razón seno. Seno de alfa, por definición, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en mi caso, para este triángulo en particular, el cateto opuesto sería el lado A y la hipotenusa pues claramente sería el lado C. Entonces eso me lleva con una relación básica que sería seno del ángulo alfa pues es igual que A entre C. Sin embargo, de esta misma relación nosotros podemos despejar la cantidad A, la variable A, y despejarla significa pasarla, el denominador que se encuentra del lado derecho, pasarlo del lado izquierdo haciendo una multiplicación. Es decir, si yo multiplico toda la ecuación por C, entonces A va a ser lo mismo que C por seno de alfa. Esta es una de las relaciones que vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, otra de las relaciones que existen, otra de las relaciones básicas que podemos extraer a partir de este triángulo es la razón coseno. La razón coseno del ángulo alfa, pues por definición es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en mi caso, en relación con la posición del ángulo alfa, el cateto adyacente sería B y la hipotenusa pues es C. Así que si tomamos en cuenta esta relación que acabamos de deducir, coseno de alfa igual que B entre C, pues claramente también podemos despejar la letra B en términos pues del coseno, pasando la C multiplicando del lado izquierdo. Por lo tanto, B va a ser lo mismo que C por coseno de alfa. Y esta es otra relación que necesitamos un poquito más adelante. Ahora, con esas dos relaciones que ya dedujimos, bueno, el teorema de Pitágoras para este triángulo en particular, vamos a anotarlo de este lado, teorema de Pitágoras. Bien, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a c. Sin embargo, nosotros escribimos a y a b en términos de dos razones trigonométricas. Así que, ¿qué pasaría si yo sustituyo estos dos datos que se encuentran acá subrayados dentro de la expresión del teorema de Pitágoras? Es decir, vamos a hacer una sustitución. Por lo tanto, al hacer esta sustitución, a, que ahora se va a convertir en c por seno de alfa al cuadrado, más b, que en este caso es c por coseno de alfa al cuadrado, y esto tendría que ser igual que c al cuadrado. Vamos a analizar esta expresión un poco más detenidamente. Entonces centremos nuestra atención en esta relación que acabamos de deducir. La relación que se encuentra aquí se puede desarrollar un poco más porque tienes dos factores dentro del binomio, es decir, aquí se encuentra un factor c y un factor seno de alfa, acá se encuentra un factor c y un factor coseno de alfa. Si desarrollamos la potencia dentro del par de paréntesis, el paréntesis que se encuentra aquí, bueno, entonces tendría que escribir c al cuadrado por seno de alfa al cuadrado más c al cuadrado por coseno de alfa al cuadrado, y esto tendría que ser igual a c cuadrado. Ahora, para evitar tener que escribir toda esta expresión así con paréntesis, vamos a ahorrarnos un poquito de espacio y vamos a escribirlo de una manera más compacta, de la siguiente manera. Vamos a anotarlo seno cuadrado de alfa. Es decir,
cada vez que yo escriba un exponente después de la palabra sen, pues debo entender que estoy elevando al cuadrado toda la razón trigonométrica, es decir, toda la razón seno está siendo elevada al cuadrado. De manera similar, vamos a escribir el coseno como cos cuadrado de alfa, de esta forma. Entonces, eso me va a permitir simplificar la expresión de la siguiente manera. Vamos a escribir c cuadrado por sen cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa, más c cuadrado por coseno cuadrado de alfa, igual que c cuadrado. Sin embargo, te das cuenta que hay un factor común del lado izquierdo, el factor c cuadrado y c cuadrado, que si yo divido toda la ecuación entre c, entonces puedo cancelar este factor al hacer una factorización. Por ejemplo, c cuadrado, vamos a poner un paréntesis grandote acá, y vamos a anotar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, igual que c cuadrado. Bien, estamos factorizando el factor común, que en este caso era c cuadrado. C cuadrado lo saqué como un factor común y el resto lo puse dentro del par de paréntesis. Luego, si divido toda esta expresión entre c cuadrado, pues claramente me va a quedar una identidad o una relación algebraica bastante interesante, porque lo que resulta es que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa debe ser igual que 1. Y esta relación que acabamos de encontrar nosotros es algo que se conoce como una identidad trigonométrica pitagórica. Se le llama así porque obviamente su deducción fue a partir del teorema de Pitágoras. Recuerdas que a partir del teorema de Pitágoras, que decía a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, nos permitió llegar a esta conclusión. Entonces, esa es la primera identidad trigonométrica pitagórica. Se puede escribir de otras dos maneras distintas, pero para ello necesitamos encontrar o emplear las relaciones que existen entre las razones básicas trigonométricas con las razones trigonométricas recíprocas. Por ejemplo, es sabido también que si tú quieres encontrar, por ejemplo, sabes que si tienes coseno de alfa, pues la razón trigonométrica recíproca del coseno de alfa, en nuestro caso sería secante de alfa, y se le llama razón trigonométrica recíproca porque el producto de las dos, si yo multiplico coseno de alfa por secante de alfa, esto me tiene que dar 1 como resultado. Entonces, como coseno de alfa es recíproca de la secante de alfa, eso significa que yo puedo escribir coseno de alfa como 1 sobre secante de alfa. O también podría escribir secante de alfa como 1 sobre coseno de alfa. Bien, esta es la característica principal de las razones trigonométricas recíprocas, por eso es que se llaman así. Ahora, lo mismo podemos concluir para la razón seno. Si yo multiplico la razón seno de alfa por su recíproca, que en este caso se llama cosecante de alfa, el producto de estas dos razones trigonométricas me tendría que dar 1. Es decir, yo puedo escribir la razón trigonométrica seno de alfa como 1 sobre la cosecante de alfa, o también podría escribir la cosecante de alfa como 1 sobre seno de alfa. Y estas serían otras dos relaciones trigonométricas que estarían relacionadas, ¿no? que podría utilizar eventualmente. Entonces, dicho eso, tenemos una relación adicional más que se puede deducir. Por ejemplo, si recordamos la definición de la tangente de alfa por definición es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sin embargo, sabemos también que cateto opuesto sobre cateto adyacente se puede escribir como cateto opuesto entre cateto adyacente por hipotenusa sobre hipotenusa. Al escribirlo de pues realmente no estoy afectando en nada la razón trigonométrica. ¿Por qué? Porque hipotenusa sobre hipotenusa es un factor que equivale a 1. Entonces, si yo multiplico la fracción que está en el lado izquierdo por 1, pues técnicamente no la estaría alterando. Sin embargo, si yo pienso que esto es una multiplicación de fracciones, bueno, puedo tratar de escribir esta multiplicación de fracciones como una división de fracciones. Y para ello podría utilizar la siguiente estrategia. Vamos a colocar
como una fracción de fracciones, y para ello voy a tomar esta parte de acá. Vamos a intercambiar, digamos, primero las posiciones. Voy a intercambiar la posición del cateto adyacente con la hipotenusa de la fracción que se encuentra al lado. Entonces, al hacer esto, voy a anotar cateto opuesto sobre hipotenusa por hipotenusa sobre cateto adyacente. Ahora, si recuerdas que en una multiplicación de fracciones, las multiplicaciones de fracciones se pueden escribir como divisiones de fracciones usando la ley del sándwich. Entonces, esto equivaldría a anotar cateto opuesto entre hipotenusa sobre cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo puedo verificar que esta expresión que está aquí corresponde justamente con esta expresión que está de este lado? Bueno, tendríamos que realizar las operaciones, la operación de ley del sándwich. Por ejemplo, si yo multiplico los extremos, esta parte cateto opuesto por la hipotenusa, pues obviamente voy a regresar al producto de estas dos cantidades, ¿verdad? Y además, si multiplico los medios, hipotenusa por cateto adyacente, pues voy a regresar al producto de los medios también. Entonces, de esta manera puedo justificar que una multiplicación de fracciones se puede escribir como una división de fracciones si acomodamos adecuadamente los factores. Muy bien, ¿por qué dije esto? Bueno, resulta que cateto opuesto entre hipotenusa, por definición, es lo que yo conozco como la razón trigonométrica seno de alfa. Y por otro lado, cateto adyacente sobre hipotenusa es la razón que yo conozco como coseno de alfa. Entonces, la tangente de alfa se puede escribir como seno de alfa entre coseno de alfa. Es una tercera, otra identidad trigonométrica que también nos va a ser útil. Tangente de alfa es igual que seno de alfa sobre coseno de alfa. Puedes pausar el video en este momento y hacer tus anotaciones porque estas identidades que acabamos de deducir las vamos a necesitar. Ahora regresemos un poquito a nuestra identidad trigonométrica pitagórica. En términos de la identidad trigonométrica pitagórica, si tomamos esta expresión y la dividimos completamente entre coseno cuadrado de alfa, vamos a dividir toda la expresión entre coseno cuadrado de alfa, entonces vamos a escribir seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, todo esto entre coseno cuadrado de alfa, y derecho tengo que hacer lo mismo, coseno cuadrado de alfa. Entonces, del lado izquierdo tengo que distribuir los dos términos en el mismo factor, en el denominador. Entonces vamos a escribir seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Por un lado. Y por otro lado vamos a tener 1 entre coseno cuadrado de alfa. Sin embargo, coseno cuadrado con coseno cuadrado es el mismo factor, tanto arriba como abajo. Así que esta expresión se convierte en 1. Y por otro lado, te has de acordar que 1 entre coseno se podía escribir en términos de la secante. Anteriormente habíamos visto que la secante de alfa, era lo mismo que escribir 1 entre coseno de alfa. Entonces, si yo elevo al cuadrado la secante, pues evidentemente también tendría que elevar al cuadrado el coseno. Así que 1 entre coseno cuadrado sería igual que la secante cuadrado. Y eso me permite escribir esta expresión en términos de la identidad trigonométrica recíproca del coseno. Y por otro lado, también acabamos de deducir hace unos minutos que la tangente de alfa es lo mismo que seno de alfa entre coseno de alfa. Eso significa que si yo elevo al cuadrado esta expresión, entonces tangente cuadrada de alfa tendría que ser lo mismo que seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, si usamos estas dos relaciones trigonométricas en esta expresión que está en color negro, bueno, me va a quedar la siguiente expresión. Seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa tendría que ser tangente cuadrada de alfa más 1. Y esto debe ser igual que 1 entre coseno cuadrado, que dijimos que era secante cuadrada. Entonces tengo de este lado secante cuadrada de alfa. Y esta que se encuentra acá es otra versión de la identidad trigonométrica pitagórica. Digamos que esta es la versión 2 de la identidad trigonométrica pitagórica. Podemos deducir una tercera versión, y para ello voy a regresarme nuevamente a la identidad trigonométrica básica, la identidad trigonométrica pitagórica básica, que era seno cuadrado más coseno cuadrado
seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Sin embargo, recuerda que en este cálculo lo que hicimos fue dividir toda la expresión entre coseno cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es dividir toda la expresión entre seno cuadrado. Entonces, vamos a anotar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, todo esto entre seno cuadrado de alfa, y del otro lado vamos a tener 1 entre seno cuadrado de alfa. Muy bien, vamos a distribuir los términos del numerador de la fracción del lado izquierdo, y lo que me va a quedar es seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa. Y del otro lado tengo 1 sobre seno cuadrado de alfa. Muy bien. Ahora, algunas identidades importantes. Bueno, el primer dato que tenemos que identificar es que el primer término del lado izquierdo se cancela y se convierte en 1. ¿Por qué? Pues porque estamos dividiendo la misma expresión. Por otro lado, sabíamos también que seno entre coseno, lo habíamos deducido un poquito más atrás, acá estaba, tangente de alfa es lo mismo que seno entre coseno. Sin embargo, a partir de esta expresión, uno puede concluir también lo siguiente. Si la tangente es lo mismo que, bueno, la tangente está relacionada con la cotangente a través de su definición siguiente, tangente de alfa por cotangente de alfa tendría que ser igual que 1. ¿Por qué? Pues porque la cotangente es la recíproca de la tangente. Esa fue la definición inicial. Entonces, eso quiere decir que la tangente de alfa se puede escribir como 1 sobre la cotangente de alfa. Pero también podemos decir que la cotangente de alfa se puede escribir como 1 sobre la tangente de alfa. Y esto sería particularmente útil porque si uno escribe la cotangente de alfa en términos de 1 sobre la tangente de alfa, fíjate, de la relación que tenemos en la parte de arriba, cotangente de alfa sería lo mismo que 1 entre seno de alfa sobre coseno de alfa. Pausa el video un segundo, unos segunditos para que puedas analizar esta expresión. Sin embargo, si quieres simplificar un poquito esta expresión de acá, pues tienes que darte cuenta que en el numerador podríamos escribir el 1 que se encontraba en el numerador como 1 sobre 1. Entonces habría que aplicar la regla del sándwich, es decir, multiplicar los extremos y los medios. El producto de los extremos me daría 1 por coseno de alfa, que sería coseno de alfa en la parte de arriba, y el producto de los medios me daría 1 por seno de alfa y me quedaría seno de alfa en la parte de abajo. Entonces, cotangente de alfa se convierte en coseno de alfa entre seno de alfa. Y si te das cuenta, la tangente de alfa es lo mismo que seno de alfa entre coseno de alfa. Es decir, la tangente y la cotangente son similares, salvo que están intercambiadas el orden de las fracciones en estas dos expresiones que se encuentran en la derecha, ¿verdad? Muy bien, si usamos este hecho de que cotangente de alfa es coseno sobre seno en el cálculo que me interesa, de este lado, vamos a regresar al cálculo que estábamos realizando, entonces coseno de alfa entre seno de alfa, pues es lo mismo que la cotangente de alfa. Así que si yo elevo al cuadrado el lado derecho de esta expresión, pues equivaldría a elevar al cuadrado los dos lados, los dos términos o los dos factores del lado izquierdo. Así que cotangente cuadrado tendría que ser lo mismo que coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa. Primer dato. Segundo dato. 1 entre seno sabemos que es lo mismo que la cosecante. Cosecante de alfa es lo mismo que 1 sobre seno de alfa. Así que si elevo al cuadrado esta expresión, pues también tendría que elevar al cuadrado del lado derecho. Cosecante cuadrado de alfa es lo mismo que 1 sobre seno cuadrado de alfa. Bueno, ahora ya podemos sustituir todos estos dos datos que acabamos de deducir en esta expresión. Así que seno cuadrado entre seno cuadrado me queda 1, más coseno entre seno dijimos que era cotangente cuadrada de alfa, y por otro lado 1 entre seno cuadrado se convierte en cosecante cuadrada de alfa. Y con esto concluimos que la tercera identidad trigonométrica pitagórica es esta que aparece en la pantalla. Muy bien, en este video hemos deducido las tres identidades trigonométricas pitagóricas
tenemos, esta es la tercera identidad trigonométrica pitagórica, acá tenemos la segunda identidad trigonométrica pitagórica, y por acá, de este lado, tenemos la primera identidad trigonométrica pitagórica. Espero el video te sea de ayuda. Si tienes dudas puedes dejarlos en los comentarios o esperar hasta nuestro próximo video. Nos vemos, hasta luego.